Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la 140. El día de hoy, pues vamos a continuar con nuestras clases a distancia y pues vamos a ver, el tema que nos toca el día de hoy es la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos. En realidad esta información la puedes obtener en la página de la CNDH o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es un tanto extensa. Entonces aquí la vamos a resumir en 13 puntos. Eh, Vamos a ir leyendo lo que es cada uno de estos derechos y vamos a ver qué implicaciones tiene y qué aplicaciones tiene, por ejemplo, en tu vida. Es importante señalar que nosotros tenemos derechos, pero estos derechos siempre conllevan una obligación o una responsabilidad. En este caso es la diferencia entre estar libre y caer en libertinaje. Por ejemplo, en casa con tus padres te dicen, eh, ¿quieres ver televisión? ¿Quieres utilizar el internet? Pues acaba primero la tarea. Es decir, generalmente sí tenemos derecho, por ejemplo, a ver la televisión, pero también hay ciertas cosas que nuestros papás nos piden porque, pues básicamente el esquema social así funciona, ¿no? No se pueden tener derechos sin tener obligaciones. Es decir, no puedes pedir dinero si no vas a trabajar, ¿sí? Y no puedes pedir, por ejemplo, descanso si no has trabajado lo suficiente, ¿de acuerdo? No puedes tener una buena calificación si no has entregado tus actividades, ¿sí? Sería una forma sencilla de explicar cómo funciona en nuestra sociedad. Ok, vamos a iniciar con el primero. Voy a borrar un poquito aquí. Y el primero nos dice que tienes derecho a decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Es decir, solamente tú decides, ¿sí? Nadie puede hacerlo por ti, ¿sí? En este caso, ¿dónde empiezan o dónde terminan nuestros derechos cuando empiezan los de los demás? Nos dice Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si tú, así como tú tienes derecho a decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad, tú no puedes decidir por nadie más, ¿sí? Es decir, solamente te involucra a ti. Es decir, tú puedes decidir de forma libre qué hacer con tu cuerpo y con tu sexualidad, pero no puedes decidir por otra persona. El segundo es el derecho a manifestar públicamente tus afectos. Es decir, tienes todo el derecho de decirle a ese chico, a esa chica que te gusta, oye, me gustas, te quiero, etcétera, ¿sí? Pero eso no significa que esa persona te tenga que corresponder, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero tú tienes el derecho de manifestar públicamente tus afectos, incluso en proclamarte con tu género, es decir, soy hombre, soy mujer, etcétera, y ese es un derecho que tú tienes. El número 3 sería el derecho a la intimidad y a tu vida privada. Sí, si bien es cierto, sabemos que pues el cuerpo humano es por construcción, pues es perfecto, ¿no? Es hermoso, es bello, atendiendo a la estética, pero hay cosas que son íntimas, es decir, que no se realizan delante de los demás, porque pues es algo que debes de cuidar, ¿no? Es algo tuyo, es algo propio y es algo que tú debes de cuidar. En realidad tú tienes derecho a con quién compartir pues esta parte íntima y tu vida privada. El detalle ahorita que se ve mucho es los llamados packs, y sí, lo voy a decir así. Eh, Principalmente en los alumnos o en los jóvenes que están entre secundaria y preparatoria, se comienza
pues ver afectada esta parte, ¿no? Aquella niña, aquel chavo que se toman una fotografía usando poco o nada de ropa, posteriormente la comparten y entender que en el momento en que tú compartes una fotografía, en ese momento pierdes todo el control sobre ella, ¿sí? Entonces, es muy triste. Digo, porque se han dado casos en los cuales, pues aquellas personas, incluso por temor, por vergüenza, incluso tienen que cambiar de escuela, incluso de ciudad, por compartir pues esta parte, ¿no? Sí, recordar que es tu derecho, ¿sí? Pero sí se les recomienda que tengan ahorita mucho, mucho cuidado. La verdad, esto es algo, repito, el cuerpo humano como tal no es algo malo, pero es algo tuyo y es algo que tienes que cuidar. Y delante de las personas, digamos que es algo que no tienes o no tendrías por qué compartir, ¿sí? Si bien es cierto, ahorita tenemos una sociedad muy cambiante en el cual cada vez es más frecuente el hecho de que se comparte esta parte de tu vida privada, es decir, se graban hasta en el baño, se graban en todos lados, comiendo, etcétera. Es algo que tú tienes el derecho a hacer, pero no es algo recomendable y sobre todo en esta etapa de tu vida. Entonces también considerar muchos de los problemas actuales que vivimos, sobre todo en agresiones sexuales, pues también van de la mano con esto, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, mucho esta parte. El número 4 es el derecho a ejercer y a disfrutar plenamente tu vida sexual. Es decir, tienes el derecho a disfrutar plenamente de una vida sexual. Pero el problema es ahorita no tienes las condiciones, digamos, como para hacerte cargo de una responsabilidad. Vamos a recordar que el hecho de tener una relación sexual, pues implica, desde el punto de vista de la biología, reproducirte. Entonces, ahorita tus papás te cuidan mucho y te dicen todavía no o todo a su tiempo, porque en realidad no estás preparado o no estás preparada para el siguiente paso, ¿sí? En realidad se coloca este punto porque pues, es un derecho que todos los seres humanos tenemos, pero que este derecho implica muchas responsabilidades. Tú sabes que una, una relación sexual implica pues la concepción de algún bebé y que en esta etapa de tu vida generalmente quienes terminan por hacerse responsables son tus padres. Entonces, si no estás, y sobre todo creo que no lo estás, no estás preparado tanto psicológica, económicamente para tener un bebé, pues esta parte de tu vida, pues la podemos dejar para un siguiente momento, ¿no? Llegará esa etapa en la cual puedas enamorarte de alguien, decidir, formar una familia y entonces sí, ya pensar en esta parte. Ahorita lo único que tienes que hacer es estar estudiando tus clases a distancia, ¿no? El punto número 5. Tienes el derecho a decidir con quién compartir tu vida y tu sexualidad. Es decir, y vamos a celebrar que estamos en un país que nos da esta libertad, ¿no? En algunos otros lugares, debido a la cultura, debido a las tradiciones que hay allá, pues hay personas que les obligan a casarse, incluso, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son vistas como si fueran, pues, objetos o cosas que puedes comprar. En este caso, pues aquí no, es decir, tú tienes el derecho de decir con quién vas a compartir tu vida y tu sexualidad, con quién vas a formar una pareja, con quién, ya sea que decidas casarte o no, que decidas solamente vivir juntos, pero es decisión tuya, es decir, no pueden obligar a nadie, o no puedes obligar tú, incluso, no puedes obligar a nadie a que viva contigo. Es decir, es un derecho que cada persona tiene. Incluso esta parte, ¿no? Vamos a ver que en una relación de pareja, más allá de un papel firmado o una como tal los llamados votos, pues en realidad el estar con una persona pues es decisión,
¿sí? Y es decisión de las personas. ¿Cuánto tiempo pueden estar juntas? El tiempo que ellas decidan, ¿sí? Y aclarar que para que estas personas estén juntas, pues tiene que ser decisión de los dos, ¿sí? Si solamente en el momento que una persona pues ya no decide estar con otra, es su derecho compartir o no su vida. Y no puedes obligar a nadie a estar con él. Imagínate que a ti te obligaran a estar con ese muchacho o esa muchacha que ni conoces, ni la quieres, ni te gusta. Entonces, esta es una parte muy, muy importante. No puedes obligar a nadie a compartir su vida contigo y de la misma forma nadie te puede obligar a casarte o a compartir tu vida con alguien más. Vamos ahora con el siguiente. El siguiente es el número 7. El punto número 7. El derecho a vivir, libre de discriminación. Sí, importante. La discriminación, pues básicamente es el hacer menos o el creer que una persona no vale como tal por ser cualquier situación, ¿no? Y en esta podemos mencionar, por ejemplo, el hecho de ser mujer, de ser homosexual, etcétera, implica que pues, no te tomen en cuenta como tal. Vamos a ver una cosa, ¿no? Antes de todo, pues somos personas, ¿sí? Somos personas conscientes, pensantes. Entonces, más que tratar a las personas por ser mujer, por ser hombre, por ser lo que ustedes quieran poner aquí en estos adjetivos, pues vamos a entender que todos somos personas y que vamos a tratarnos como tal. Todos vamos a tratarnos como personas, ¿sí? Entonces, esto implica, es muy, muy importante porque, sobre todo ahorita en internet, que se está viendo la moda y mucho de burlarse de la gente, ¿sí? Que es algo muy, muy, muy común hoy en día. Créeme que no a todos les hace gracia, pues esta parte, ¿no? Y el hecho de vivir libre de discriminación, pues implica que tú también, pues seas tolerante y que evites esto, ¿sí? Porque muchas veces nos quejamos de algo que nosotros mismos propiciamos. Es que yo no discrimino, ¿ok? Pero no haces nada cuando ves una situación de este tipo, ¿sí? Ya saben, como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces también existe esta parte de conciencia social que en el momento en el que me doy cuenta de que algo no está bien, pues también qué es lo que hago para que este tipo de cosas no se den. El 8, el derecho a vivir libre de violencia sexual, ¿sí? Muy, muy importante. Este, nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Nadie. Y igual, digo, va a la contraria. Tú no puedes obligar a nadie a hacer algo que tú no quieres, ¿sí? En este caso está bien regulada esta parte que, pues incluso hasta cárcel, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que una relación sexual, pues es decisión. Y es decisión de dos, no nada más de, de uno solo. Entonces, por ahí, Mahatma Gandhi, dice que lo más atroz de la gente mala es el silencio de la gente buena. Entonces, si por alguna situación estuvieras sufriendo o padeciendo esta parte, pues hay, con todo derecho, pues puedes reclamar esta parte, ¿no? Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieres, debes de vivir libre de esta violencia sexual. Incluso por esa razón se les pide mucho, sobre todo a los caballeros ahí en clase, que regulen mucho este tipo de cosas, ¿no? Hay desde llevadas de verbales hasta violencia física y cuando ya empiezan ahí con golpeándose sus partes o en el mismo juego, que no lo vean, pues es un tipo de violencia sexual. Entonces, pues también evitar esta parte, ¿no? Está incluso marcado en el reglamento que pues esto como tal no está permitido, ¿no?
Y yo creo que ninguna sociedad debería estar permitida esta parte. Vamos ahora con el punto número 9. El punto número 9, que es el derecho a la libertad reproductiva. ¿Qué es el derecho a la libertad reproductiva? Que tú puedes decidir cuántos hijos tener. Nadie te va a decir, ¿sabes qué? Solamente tienes uno, dos, tres. En países altamente poblados, es decir, cuando digamos, hay mucha gente. Por ejemplo, en el caso de China, hay legislaciones en las cuales, por ejemplo, las parejas solamente pueden tener un hijo, ¿sí? O incluso en el caso de que fueran hijos únicos. Entonces era una medida que tenía el gobierno para controlar la población. ¿Por qué razón? Porque pues ya eran muchos, ¿no? En este caso, aquí en México, pues no podemos, eh, nadie te puede decir cuántos hijos tener, incluso a tus papás. Nadie les dijo, ¿sabes qué? Tengan dos, tres, cuatro, uno nada más. No. Esto pues va a la planeación familiar de cada persona. En este caso, incluso tus papás podrían tener 10, 11 hijos. ¿Por qué no los tienen? Porque son muchas cosas. Es decir, es mucha responsabilidad, no tanto. Primera, de espacio. En segunda, económica. Tercera, incluso de oportunidades para todos. Como dicen, entre menos burros, más solotes. No quiere decir que sean burros, ¿eh? Simplemente lo ponemos así como dice pues el dicho. Entonces nadie puede decirte cuántos hijos tener. Tú eres quien va a decidir. Ahorita eres muy pequeño para esto, pero sepas bien que nadie te puede decir cuántos hijos. Pues tener en ocasiones sí se trata de regular esto. Ya sabemos los métodos anticonceptivos. Incluso cuando las personas pues tienen pues algunos problemas de salud, pues también pues, se puede decir o optar por algún método de reproducción. Método anticonceptivo, perdón, definitivo. ¿Para qué? Para pues, evitar estos problemas. Si tú recuerdas, y a lo mejor te preguntándole a tu mamá, anteriormente las familias eran muy grandes, ¿sí? Y eran muy grandes porque, pues quizás en primera no había, pues esta parte de métodos anticonceptivos, no, pues a la mujer en esta sociedad se le veía como mamá que tenía que atender. Generalmente un hijo más pues era un trabajador más para la casa, etcétera, pero actualmente pues la situación ha cambiado. Entonces, ¿tienes libertad reproductiva o en algún momento vas a tener libertad reproductiva? Claro que sí. Eh, el número 10, pues derecho a servicios de salud. De salud sexual y reproductiva. Sí, en este caso, si tú no te quieres quedar con esto y necesitas más información, acude al centro de salud y ahí hay un módulo o un departamento en el cual se van a encargar de explicarte todo esto y cómo puedes tener una buena salud sexual, ¿sí? Y buena salud reproductiva. Es decir, ahí contamos con la ayuda de estos servicios de salud que nos brindan pues este servicio, ¿no? Al ser un derecho, no está, eh, pues digamos que no es negociable, ¿no? Es un derecho que tú tienes y que cualquier momento que tú vayas a este centro de salud, pues tienen la obligación de darte esta información, esta ayuda, lo que tú necesites. El número 11, pues es el derecho a la información completa y científica sobre la sexualidad, es decir, información. Y ahí viene de la mano de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En este momento te estamos dando pues información. Basta de decir que los bebés vienen los trae la cigüeña de Francia, ¿sí? O este tipo de cosas, ¿no? Es decir, tienes derecho a la información. Igual en el 12, pues va muy de la mano, que sería el derecho a la educación sexual. Precisamente por esa razón vienen estos contenidos en los temas de biología, ¿sí? Y es tan importante
ver que realmente esto es algo que tarde o temprano, si nadie nos lo enseña, es decir, nos vamos a enfrentar a él sin saber. Entonces, como saben, el conocimiento implica el poder para poder cambiar pues digamos, el destino como tal, ¿no? Si yo sé, si tengo todas estas herramientas, pues a lo mejor tengo la capacidad de poder decidir mejor, una vez tomando en cuenta, pues ya todo lo que sé. Y por último, el 13, ¿sí? Lo voy a poner aquí, el 13 que implica el derecho a participar en las políticas públicas sobre sexualidad. Es decir, tienes el derecho a participar en esta parte, ¿no? En la elaboración de leyes, regulaciones que pues, establezcan pues, todo esto, ¿no? Como tal, la política, pues básicamente es un común acuerdo donde muchas personas emiten su punto de vista y tomando en cuenta todos los puntos de vista de los demás, pues se deciden estas regulaciones, ¿no? Como tal, tú tienes el derecho a participar de estas políticas, sobre todo en el campo de la sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, y se han ido cambiando, ¿no? El hecho de que anteriormente las parejas homosexuales pues no podían adoptar o que había ciertas pues injusticias, ¿no? Como tal con, por ejemplo, las mujeres, que todo esto se ha ido cambiando, que una persona a lo mejor que estaba embarazada, que no, pues ya no la aceptaban en el trabajo, etcétera. Entonces todo esto, tú tienes el derecho a participar, a que tu voz sea escuchada para poder, ahora sí que ponerse de acuerdo de las reglas del juego, ¿no? Ok, muchachos, pues sería todo el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras clases a distancia. Por ahí se extendió un poquito el tiempo. Nada más decirles pues que estén al pendientes de las publicaciones oficiales de la escuela. Y pues más adelante vamos a tener actividad. Para esta clase solamente te pediría que la escucharas y no vamos a tener actividad. Más adelante vamos a tener una actividad donde vamos a involucrar toda la parte de reproducción, de sexualidad, potencialidades, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sería todo por hoy. No hay trabajo, no hay de actividad. Nos vemos y hasta la siguiente clase. Adiós.